La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando uno lee la Biblia, uno empieza a leer, o yo recomiendo que empiece a leer, los 4 evangelios. La Biblia es el único libro que no se empieza a leer al principio, sino el principio de la Biblia está en el momento cuando Jesucristo viene a la tierra. El apóstol Pablo dijo que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. El apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento era solo una imagen de aquel que iba a venir. Y cuando Jesucristo viene, en Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Es la persona de Jesucristo que nos da la luz para comprender Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo el Antiguo Testamento recibe su luz y su revelación en la persona de Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento habla, todo el Antiguo Testamento promete, nos revela la venida de aquel, del Mesías, aquel que iba a venir para salvarnos. Dios el Padre había prometido ya desde el principio en el jardín Edén que iba a venir la semilla. La semilla, en tu semilla será bendecido todo el mundo, le dijo el Señor a Abraham. Y cuando viene Jesucristo a la tierra, es el momento que vino esa luz para comprender la vida mejor. Tu propia vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y como dicen los salmos, en tu luz vemos la luz. Cuando uno lee los 4 evangelios, y yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia, primero leyendo el Nuevo Testamento, comenzando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas. Y entonces viene el Evangelio del Señor Jesús según Juan. El Evangelio del Señor Jesús según Juan es el último
de los 4 evangelios que fueron escritos. Los primeros 3 evangelios le llaman evangelios sinópticos. Esa palabra sinóptico es una palabra, una composición de palabra que es syn, lo mismo, óptico, vista, punto de vista. Mateo, Marcos y Lucas nos dan un mismo punto de vista de la persona de Jesucristo. El Evangelio de Juan nos da otro punto de vista. Porque Mateo, Marcos y Lucas empiezan en la tierra, pero el Evangelio de Jesucristo, según el Evangelio de Juan, empieza en la eternidad. En el tiempo donde todavía no había tiempo. En la eternidad no hay tiempo. No se puede comprender los tiempos como nosotros los comprendemos. Nosotros comprendemos un ayer, un hoy, y sabemos de un mañana. Pero la eternidad es otra dimensión. La eternidad es el tiempo sin principio, sin fin, y es el tiempo que acompaña al tiempo. La eternidad no es el tiempo que viene detrás de la muerte. La eternidad no es el tiempo que viene en el futuro. No. El tiempo de la eternidad estaba antes que nuestro tiempo. En griego hay una palabra muy importante para esa palabra tiempo, eterno, eonos. Los eonos de los eonos. Las eternidades de las eternidades. Confieso que es un poco difícil para nosotros, con nuestro lenguaje limitado, de comprender la eternidad. Pero el Evangelio de Juan describe el tiempo antes que fuese cualquier cosa. Es el tiempo de la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Dios dijo, ahora que sea luz, ese es el momento cuando la Biblia dice, en el principio Dios creó. Porque antes del principio estaba el tiempo sin principio, que es el tiempo del ser de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Juan, en Juan capítulo 1, nos lo dice muy bien. En el principio era el verbo de Dios. Ese verbo que luego por el Espíritu Santo de Dios se convirtió en carne. Jesucristo, la encarnación. El verbo se hizo carne. Y cuando Juan escribió su evangelio, aproximadamente sobre el año 87 al 95 detrás de Cristo, ya de edad avanzada, el Evangelio de Juan, lo único que tiene en común con los otros evangelios en cuanto a milagros, es la multiplicación de los panes para 5.000 hombres. Es el único milagro que los 4 evangelios tienen en común. Todos los otros milagros se encuentran o solo en Mateo, en Marcos, en Lucas o solo en Juan. Pero en Juan hay otra cosa que no se encuentra en los otros evangelios. En total, aproximadamente 33 veces Jesucristo dijo, yo soy, en griego ego eimi. Esa palabra yo soy es interesante porque es justo la contestación que Dios el Padre le dio a Moisés allí en la zarza, cuando estaba ardiendo. Moisés dijo, ¿y qué le digo al pueblo? ¿Quién me ha enviado? Y Dios el Padre le dijo, dile, el yo soy, Yahvé, yo soy, en hebreo Yahvé. La primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego, la conocida Septuaginta, esa Biblia donde dice Yahvé, yo soy, en griego dice ego eimi, yo soy. Juan, en su evangelio, 33 veces nos comenta que Jesucristo dijo, yo soy.
Pero hay 7 palabras, 7 revelaciones de Jesucristo sobre el yo soy. Por ejemplo, encontramos el pan de vida en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo. Luego dijo en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo, Jesucristo. Él es la luz del mundo. Luego, en Juan 10, versículo 9, dijo, yo soy la puerta. Y en Juan 10, 11 dijo, yo soy el buen pastor. Y allí, antes de resucitar a Lázaro, el Señor reveló que Él era, como dijo, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y en aquella última noche, cuando los discípulos preguntaron, Señor, ¿a dónde vas? Él dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando salieron de la Santa Cena, mejor dicho, de aquella última cena, que ellos no sabían que iba a ser la última cena, aquella última cena donde Jesucristo se levantó, lavó los pies, y luego celebrando el Pesach de los judíos, cuando ellos estaban celebrando el Pesach, Jesucristo cogió pan, cogió vino, partió el pan, dijo, este es mi cuerpo, cogió la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y cuando celebraron la Santa Cena, allí en el aposento alto, seguramente en el monte de Sión, que está a unos 200, 300 metros máximo del templo antiguo, Sión, está al lado del monte Moría, la ciudad de David, cerquísima. Y cuando salieron del aposento alto, bajaron para abajo porque querían ir a un jardín llamado Getsemaní, el lugar favorito de Jesucristo cuando estaba en Jerusalén. Cuando Jesucristo venía a Jerusalén, había allí al pie del monte de los olivos, hay un jardín pequeño llamado Getsemaní. Y allí pretendía el Señor estar siempre de noche, mayormente solo. Mayormente cuando llegaba a Jerusalén, sus discípulos se repartían en las casas de sus conocidos y Jesucristo se quedaba solo, como dice el último versículo de Juan capítulo 7. Él se quedaba solo allí en Getsemaní, aunque nunca estaba solo. El Padre y el Espíritu Santo estaban con él. Pero en aquella última noche, cuando bajaron allí del monte de Sión, cuando bajaron para abajo, acercándose a ese lugar que la Biblia le conoce como Gedrón, aquel lugar había como un río, un arroyo. Aquel lugar era el lugar donde David, en Salmo 3, él paró y él citó, escribió, inspiró el Salmo 3. Lo podemos leer en la palabra de Dios cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Y cuando Jesucristo va bajando aproximadamente 1,6 kilómetros, es el camino de Sión a Getsemaní. Yo lo he andado bastantes veces y he mirado con mi GPS aproximadamente 1,6, 1,7 kilómetros. Cuando iba en aquella última noche, de repente, Él para. Probablemente allí había una viña, y Jesucristo para y le dice, en aquella última noche, le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Interesante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Algo que Jesucristo en los 3 años y medio nunca había revelado antes, ahora dice, yo soy la vid verdadera.
En aquella noche es impresionante las cosas que el Señor reveló. En la última noche, Él reveló que era el camino, la vida, la verdad. Impresionante. Pero ahora dice, yo soy la vid verdadera. La vid, una planta de donde crecen las uvas, de donde viene el vino. Y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahora hablando de nosotros, dice, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. La verdad es que siempre me ha interesado comprender este pasaje. Como yo me crecí en Alemania, te confieso que a donde yo vivía no crece, no hay vid. Si quieres ver vino, tenías que bajar con el coche aproximadamente 1 hora y media a un lugar donde podías ver vid. Allí al lado del río grande, famoso, el Rin, allí hay lugares donde hay vid. Pero donde yo vivía no había nada. Allí se podía comprar vino, pero no crecía vino. Por eso siempre me interesó cómo es el trato, cómo se trata la vid, el pámpano. Y tuve diferentes momentos donde, gracias a Dios, fue en Galicia, fue en Hungría, donde estuve con verdaderos labradores que trabajan en la vid. Y pasé ambas veces un día completo con ellos. Y pude preguntar preguntas que me interesaban para comprender este texto. Cuando estuve en Hungría con un amigo, su tía tiene vid, tiene una gran viña, grande. Y lo primero que me di cuenta cuando vi a esa señora, que tenía las manos, no eran de estas manos de personas, mujeres que cada 2 por 3 van a hacerse las uñas. No. Esta mujer tenía manos como en pocas manos he visto de hombres, de trabajadores. Un trabajador tiene otras manos que uno que toca el piano o el violín o que trabaja en una oficina. Son otras manos. Cuando yo vi la mano de esta mujer dije, wow. Pero otra cosa que me llamó la atención, que llevaba un vaquero. Y en el vaquero te llevaba al cinturón, llevaba una cadena. Y en esa cadena tenía como unas tijeras, algo semejante a una tijera. Y lo tenía en el bolsillo. Y parece que llevaba tantas veces esas tijeras que cuando las sacó del bolsillo, la imagen, la forma de esas tijeras estaban imprimidas ahí en el pantalón. Todavía se veía donde siempre estaban las tijeras. Le pregunté qué era eso y ella dijo, ven conmigo, te lo enseño. Me llevó a una viña, y entonces me di una cosa cuenta, que ella había puesto alambre para que los pámpanos descansen y cuelguen, para que todos reciban bastante luz del sol. Entonces ella me enseñó. Yo le expliqué, señora, explícame por favor. El Señor Jesucristo dice que todo pámpano que no lleva fruto lo quita. Y le dije, pero yo sé lo que dice en griego. Cuando dice Jesucristo en Juan 15, todo pámpano que no lleva fruto, en español, en alemán, en inglés dice lo quita. Pero en griego dice lo levanta. Y dije, señora, ¿me puede explicar qué significa eso? Y ella dijo, ven conmigo. Y me llevó a una vid y había unos pámpanos. Algunos estaban llenos de uvas, pero habían algunos que estaban secos, completamente secos, que no llevaban fruto. Y entonces ella me enseñó cómo lo levantó para arriba y lo ató al alambre. Arriba habían 3 líneas de alambres, una abajo para pámpanos con uvas, otra en el medio también, pero la de arriba
no era para los pámpanos, eran para aquellos pámpanos que no traen fruto. Y con un alambre lo sujetó arriba. Y ella me dijo, mira, ¿sabes por qué hago esto? Si este pámpano no quiere traer fruto, lo levanto para que la savia interiormente de la vid no suba innecesariamente a ese pámpano. Y entonces dijo, ven conmigo, te enseño. Y entonces me llevó a un pámpano que estaba seco, que ella parece días anterior lo había subido, y entonces cortó en el lugar que estaba el pámpano en conexión con la vid, y de repente salió una gotita de savia, color blanco. Ella me dijo, mira, si yo no subo este pámpano seco para arriba, este pámpano recibe savia, pero no trae fruto, porque no quiere. Y para que este pámpano no me haga infructuoso a todos los otros pámpanos, tengo que cortarlo. Esa mujer, os confieso una cosa, me estaba predicando. Nunca se me olvidó. Le dije, y señora, ¿cuántas veces al año usted pasa por cada vid? Y ella me dijo, aproximadamente pretendo pasar 10 veces al año. 10 veces al año doy una vuelta por toda la viña y observo lo que trae fruto, lo que no trae fruto. Si tiene muchas hojas, se las quito. No puedo quitarle demasiadas hojas, sino las uvas se secan. Tiene que haber un equilibrio entre sombra y sol. Esa mujer me estaba dando una lección impresionantemente. Porque de repente comprendí mejor Juan capítulo 15. Algo que me encantó fue que cuando fui a Galicia, aquel gallego, hombre mayor, simpático, me contó lo mismo, justo lo mismo que esa mujer en Hungría. Él tenía otra clase, él no tenía unas tijeras, sino él tenía un cuchillo que él mismo se había preparado, un cuchillo muy interesante, así curvado, y con eso cortaba los pámpanos que no querían traer fruto. Y entonces comprendí algo. Cuando dice Jesucristo, todo pámpano que no lleva fruto, el Señor lo levanta. Es visible, más visible por un momento. Y comprendí una cosa, que algunas veces algunas personas por un momento son más visibles que otras, pero no es porque son mejores, sino porque se le levanta para cortarla mejor todavía. Porque el pámpano que está rodeado de otros pámpanos que no quieren traer fruto, esos pámpanos que se niegan a traer fruto, vamos a decir, influencian a ese buen pámpano. Entonces comprendí una cosa, que ese pámpano son personas y que de vez en cuando el Señor nos tiene que liberar de esas personas. Cuando el Señor ve que tú eres un buen pámpano, el Señor tiene que quitar personas de tu lado. Personas que no quieren traer fruto, que se niegan a traer fruto. En el Evangelio de Lucas podemos leer una historia interesante de una persona que dice que tenía una vid, y dice la Biblia, tenía una viña, y en la viña había una higuera estéril. Y esa higuera dice que estaba en medio de la viña plantada. Y buscó fruto en ella, Lucas 13:6, y no la halló. Y ahora oye. Y dijo el viñador al labrador, ¿os acordáis? He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala
Y ahora oye esta palabra. ¿Para qué inutiliza? Interesante. También la tierra. Esa palabra inutilizar significa ¿para qué provoca lo contrario de la razón por que yo lo planté? ¿Sabes? Esa higuera, ella absorbía todos los minerales que eran necesarios para la viña. Pero había un problema. Esa higuera no traía fruto ni dejaba traer fruto a la viña. Y hay personas en tu vida, hay personas en mi vida, que el Señor, y solo el Señor lo sabe, son como esa higuera estéril. Están contigo, ellos no traen fruto y tampoco permiten que tú traigas fruto. Por eso es necesario de vez en cuando cortar esa higuera y cortar esos pámpanos. El problema es que algunas veces no comprendemos el trato de Dios. Él aleja personas de ti que en el primer momento te duelen porque el Señor las aleja. Pero luego, cuando tú miras hacia atrás, comprendes el trato de Dios. Hay personas en tu historia que el Señor cortó y alejó de ti. ¿Por qué? Porque el Señor vio, el Espíritu Santo, que esas personas no eran bien para ti. Bendito el hombre y la mujer, donde el Señor se toma el trabajo de librarte de personas que son un peso innecesario. Son personas que te absorben la vida, personas que te absorben los recursos del tiempo, los minerales, el gozo. Ellos mismos no traen fruto, pero tampoco te quieren dejar a ti traer fruto. Eso puede pasar también en una empresa o en iglesias. Personas que no traen fruto. Cuando tú las cortas, de repente la vid, la empresa y la iglesia traen más fruto. Es un misterio. Es un misterio impresionante. Personas que son cabezonas, antipáticas, amargas, que no son buenas para la influencia de la iglesia, de la empresa. Algunas veces, cuando tú echas fuera a esas personas, de repente hay un crecimiento tremendo en la iglesia, o en la empresa, o en la familia. Porque esas personas son como tapones que paran el crecimiento. Y es interesante, dice el Señor, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que traiga más fruto. Aquí esa palabra limpiar en griego es podar, cortar. ¿Y sabes qué, querido oyente? Si eres cristiano y tú vas a lo largo de tu vida andando con el Señor, puedes observar un trato del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Que el Señor te libera, que el Señor corta cosas de tu vida. ¿Por qué? También eso lo tuve que aprender de un jardinero. Yo no lo sabía. Nosotros tenemos ciertos jardineros muy buenos, pero muy buenos en la iglesia. Y uno de ellos me enseñó una cosa en un árbol. Mi suegro trajo un árbol del pueblo. Y cuando yo vi eso, yo dije, ¿eso no trae fruto? Never. Eso nunca trae fruto. Ese palo, honestamente era un palo. Estaba más seco que la lengua de un loro. Digo, eso no trae fruto. Pero y es impresionante la sabiduría que tienen esas personas, jardineros. Yo digo verdaderos jardineros. Y es una cosa tremendo. Cogió paja, la puso abajo alrededor de la raíz y le echó agua. Y con el tiempo salieron ramitas. Pero ahora sujétate. Esa ramita que salió cerca del suelo, las cortó. Dijo, ¿pero qué haces? Sí han salido ramitas. Y me dijo, pastor, si no corto estas ramas pequeñas, estas ramas absorben la savia, la vida, la nutrición que se necesita arriba. Y ahí comprendí una cosa.
que de vez en cuando el Señor nos tiene que librar de relaciones, de personas, de situaciones, que en el primer momento no comprendemos, pero el Señor lo comprende. Si tú has puesto tu vida en la mano del Señor Jesucristo, quiero decirte que el Espíritu Santo sabe muy bien lo que es bueno para ti y lo que no te conviene. Es interesante que en Juan capítulo 15, del 1 al 8, hay una fórmula que me llama la atención. El Señor dice, y el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Y luego dice el Señor que el que permanece en Jesucristo trae mucho fruto. Interesante. Y dice en Juan 15, versículo 8, que en el mucho fruto el Padre será glorificado. Interesante. Pero oye lo que dice versículo 16, que existe el fruto permanente. Es interesante. Primero habla de fruto, luego de más fruto, luego habla de mucho fruto y luego habla de fruto que permanece. Interesante. Pero oye lo que dice, que nosotros traemos fruto por nuestra conexión con el Señor. Traemos más fruto por el trato con el Señor y traemos mucho fruto por la relación con el Señor. Es interesante. Traemos fruto porque estamos en conexión con el pámpano, con el Señor. Pero luego el trato de Jesucristo provoca más fruto. Pero oye lo que dice. Y todo el que lleva fruto lo limpia para que traiga más fruto. Y dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Significa que es la palabra, el leer la Biblia en voz alta, que nos purifica. Leer la Biblia en voz alta tiene un poder tremendo. Y querido oyente, mire, no leas la Biblia como lees otros libros. Los otros libros se leen con los ojos sin pronunciarlo en voz alta. La Biblia es el único libro en esta tierra que tienes que leerlo en voz alta. Significa que tú mismo lo tienes que oír. No significa que tienes que chillarlo, sino que tú mismo te lo tienes que leer a ti mismo. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no viene por el leer, sino viene por el huir de lo que estás leyendo. Significa que tú te tienes que alimentar a ti mismo. Lee la Biblia en una voz alta que tú mismo, tu espíritu, tu alma, tu ser lo oye. La Biblia, el poder de la Biblia, el poder de la palabra, vive del sonido de la palabra. Cuando la palabra suena, la fe se desarrolla. La fe viene por el sonido de la palabra. Lo contrario de la fe no es la incredulidad, sino es el miedo. Atención, el miedo vive del silencio. La fe vive del pronunciar la palabra. El miedo viene a una persona por los pensamientos, por los sentimientos, sin pronunciar nada. Pero ¿sabes qué? La fe es la confianza en Dios. El temor es la fe del diablo. Es la naturaleza del diablo. Por eso dice, ya vosotros sois limpios por la palabra. Impresionante. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Tremendo. Ya vosotros sois limpios por la palabra. Wow. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo uno permanece en Jesucristo? Uno permanece en el Señor Jesús con la relación que tú tienes con Él. ¿Queréis saber una cosa, querido oyente?
que tú nunca puedes tener una relación con Buda, ni con Confucio, ni con Mahoma, ni con Allah. ¿Sabes por qué? Porque lo que no existe, si algo no existe o está muerto, no puedes tener relación. ¿Por qué sí se puede tener una relación con Jesucristo? La razón es esta. Porque Jesucristo, cuando Él fue crucificado, al tercer día resucitó. Y Jesucristo vive. Y porque Él vive, puedes tener una relación con Él. Tú puedes tener una relación con Jesucristo. Por eso dice Él, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Déjame solo repetir un pensamiento al leer este texto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú y yo necesitamos esa palabra, que nuestro espíritu, nuestro ser oiga esa palabra. Cuando tú lees la Biblia, Dios está hablando contigo. Cuando lees la Biblia, muchas veces sin darte cuenta estás orando. Muchas veces solo leer la Biblia ya es una oración. Porque cuando te falten las palabras para orar, te doy un consejo, abre la Biblia. Permaneced en mí, permaneced en mí. Y dice el Señor, mira, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. ¿Sabes, querido oyente? Mire, de todo corazón, hay dos cosas que son lo más importante en nuestra vida. No hay cosa más importante que leer la palabra en voz alta y la oración. Lo más importante en la vida de un cristiano es su relación con la palabra y su relación con el Señor en la oración. Si tú tienes esas dos cosas, te prometo que el Señor te da la gracia, el favor. Él te da esa gracia para que todo funcione. La oración y la palabra es lo más importante en la vida de un cristiano. Y dice el Señor, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, atención, si no permanecéis en mí, porque separados de mí no podéis hacer nada. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cómo se lleva fruto? Con la relación. El Señor nos lleva a cada uno, cada persona que vive cerca del Señor, nos lleva a una vida llena de fruto. Sea fruto de una forma, de otra forma, mucho fruto. Y dice, porque separado de mí no podéis hacer nada. ¿Sabes, querido oyente? Mira, yo te doy un consejo. Para tener una vida profunda, continua, llena de poder de oración, te recomiendo que todos los días tú reserves cierto tiempo para el Señor y siempre el mismo horario, si es posible. Cultiva una vida de una relación profunda con el Señor, porque separados de Él no podemos hacer nada. Es nuestra dependencia. Nosotros dependemos del Señor Jesucristo. Todos los cristianos están conectados al Señor Jesucristo. Dice el Señor, el que en mí no permanece, el que no quiere seguir conmigo, será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa? Se secará. Hay algunos que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Pues estás equivocado. Y bien equivocado. El que no permanece en mí será echado fuera como el pámpano. ¿Sabes? Si tú
te quedas con el Señor, aunque hagas faltas, aunque hagas bobadas, aunque hagas tonterías. Pero si tú sigues con el Señor, tú estás en sus manos, como dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen, y nadie las puede robar de mi mano. No estoy hablando de una vida perfecta, porque esa vida nadie de nosotros la va a vivir. Solo hubo una única persona que vivió la vida perfecta, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que Él vivió, nosotros podemos vivir. Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis también. Por eso, quédate con el Señor. Algunos dirán, pastor, pero yo he fallado. Perdona, todos hemos fallado. Algunos dirán, pastor, pero yo he pecado. Perdona, todos hemos pecado. Pero tú quédate con el Señor. No tires la toalla. No tires la toalla. ¿Sabes lo que tenías que tirar? Probablemente el mando de televisión, o el mando de la PlayStation, o todo lo otro. Pero no tires la toalla. Quédate con el Señor. Si estás cansado, te doy un consejo. Para el tren. Para. Come on. Para, ya. Para. Y busca de nuevo al Señor en la intimidad. Si estás agobiado, si estás quemado, si estás cansado, oye lo que dijo Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, afligidos. Si estás agobiado, te doy un consejo: no tires la toalla. Te doy un consejo: para el tren, para tu estilo de vida y busca al Señor de nuevo. Y verás cómo Él te renueva las fuerzas, porque el profeta Isaías tenía razón, que los que confían en el Señor reciben nuevas fuerzas. El que en mí no permanece, ¿por qué? Porque no quiere. Será echado fuera con pámpano y se secará. Yo no sé si tú conoces personas que se separaron del Señor. Se secan. Su espíritu se seca, su vida se seca, su esperanza se seca. Se secan. Y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Pero ¿sabes qué? Yo también ardo. Pero a mí el fuego no me consume. Porque una cosa es arder porque está seco. Yo ardo por el aceite del Espíritu Santo. Una cosa es arder porque tu alma, tu vida, tu intelecto, tus emociones está seco. Pero tú también puedes arder para el Señor porque estás lleno, como dice el profeta Mica. Mas yo estoy lleno del poder de Dios por su Espíritu. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, huid esto. Si esto no estuviera en la Biblia, es que no lo creo. Lo que viene ahora es impresionante. Si permanecéis en mí. Ahora tenéis que saber que esa palabra, permanecer meno, significa permanecer continuamente, no visitar. Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita. Pregunta: ¿eres alguien que visita la presencia del Señor? ¿Que visita la iglesia? ¿O que habitas en la iglesia y que habita en su presencia? Dice el Señor: si permanecéis en mí continuamente. Y si mis palabras, dice el Señor, si mis palabras, es interesante. Esa palabra aquí, cuando dice el Señor, palabra, aquí pone rema. Pero cuando leemos en Juan 15, versículo 3, y dice: vosotros sois limpios por la palabra, ahí pone logos. Interesante.
Al principio la palabra en griego se llama logos, ahora la palabra aquí se llama rema. ¿Qué es un rema? Rema es una palabra específica para ti y para tu situación. Cuando uno lee la Biblia, eso es el logos. Pero cuando el Espíritu Santo de la Biblia te revela a ti una palabra, te habla a ti por una palabra, eso se llama rema, el rema de Dios. Si permanecéis en mí y mis remas permanecen en vosotros, ahora oye esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Impresionante, ¿que sí? Querido oyente, tengo una pregunta. ¿Qué harías si el Señor, todo lo que tú pidas, Él te lo da? Algunos dicen, wow, ese es justo lo que yo quería. Otros dirán, pastor, pero hay un peligro. Yo puedo pedir todo lo que yo quiera. Sí. Pero de verdad, yo puedo pedir todo lo que quiera. Sí. Pero oíd un secreto. Un secreto. Cuando una persona tiene de verdad una relación con el Señor, no le va a pedir bobadas, tonterías. Es la presencia del Señor que purifica tus peticiones. Es la presencia del Señor, la intimidad con Él, que purifica tus deseos. Por eso esa pregunta, ¿y yo le puedo pedir todo lo que quiera? Sí. ¿Y Él me lo da? Sí. Pero cuando te acercas, cuando vives con Él en la cercanía, en la intimidad, solo, ahí te das cuenta que no le vas a pedir cosas tontas al Señor. ¿Por qué? Porque ya su presencia te sacia, te llena, tanto con su amor, con su gracia, con su favor, con su presencia. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, entonces hay un cheque en blanco. Pedid todo lo que queréis. ¿Has oído? Impresionante. Querido oyente, probablemente el uno o el otro me dice, pastor, esto es imposible. No es imposible. Confíame. Esto es verdad. Esto es verdad. O déjame explicarlo de otra forma. Sin discriminar a nadie ni nada, voy a intentarlo hacer con lo más honesto que a mí me sea posible. Attention, please. Vosotros sabéis que Dios el Padre ama a todo ser humano. Él ama a todos. Él le tiene cariño a todos. Él le tiene afecto a todos. Ok. Y cuando una persona viene a los pies de Jesucristo y es salvado, nosotros le llamamos, se convierte en un cristiano. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que hay cristianos que tienen algo de Dios y otros no? Hay algunos que parecen que tienen un poder impresionante. ¿A que sí? Vale. Pero ¿quién de vosotros conoce gente que no solo tiene ese poder, sino tiene algo muy especial del Señor? ¿Sabes qué? Para el Señor, Él ama a todo ser humano. Pero os voy a contar un secreto. Yo le llamo gente de la intimidad. Gente que está en la intimidad con Dios. Como dice el profeta Jeremías, ¿quién estuvo en la intimidad de Dios? ¿Sabes, querido? Cuando estás en la intimidad, en la soledad con Dios, el Espíritu Santo te puede hablar cosas que no te puede hablar cuando no estás en la intimidad. Y en esa intimidad con Dios hay un poder tremendo. Querido oyente, mire, si yo pudiera, y me encantaría, si yo pudiera llevarte a ese lugar secreto, a esa relación, a esa intimidad con el Señor, si yo pudiera, yo de todo corazón te llevaría. Pero me he dado cuenta una cosa,
que el Señor quiere tener una relación contigo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esa relación es tan profunda, tan buena, tan protectora, tan poderosa, que cuando uno está con el Señor, y queridos, confiadme, sé de lo que hablo, todo lo que le pidas te lo da. Algunos dirán, un momento, ¿usted le pide todo a Dios? Sí. ¿Y Él se lo da? Sí. Pero viene el secreto ahora, que cuando uno está con el Señor, tus peticiones son santificadas, filtradas. Ya no le pides cualquier bobada al Señor. En su presencia percibes lo que es importante. Porque cuando vives con el Señor, con su palabra, con la Biblia, con la lectura de la Biblia, y querido oyente, mira, leer la Biblia acelera tu oración, tus peticiones. Leer la Biblia abre los cielos, es impresionante. El leer la Biblia en voz alta, y yo te recomiendo que todos los días pretende leer 3 capítulos. Así has leído la Biblia en un año completo. En voz alta, 3 capítulos. Y vas a ver cómo el Señor desarrolla esa relación, poder contigo. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Querido oyente, ¿te puedes imaginar tener una relación con Dios? Que todo lo que tú le pidas, Él te lo da. ¿Te lo puedes imaginar? Algunos dicen, no, imposible. Es posible, confíeme. Si Jesucristo lo dijo, es verdad. Y termina Jesucristo diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y así se ha revelado que sois mis discípulos. Por eso, querido oyente, te recomiendo de todo corazón, mire, más importante que comer, más importante que dormir, más importante que cualquier cosa, son 2 cosas en nuestra vida. Es nuestra relación con la palabra y nuestra relación con el Señor. Hay ese momento cuando traigamos mucho fruto. Es tu relación que trae fruto, no tus hechos. ¿Quieres oír una frase linda? Una frase que el Señor me dio y me habló. Y fue esta. Tú traes fruto no por lo que haces, sino por lo que eres. ¡Wow! Tú y yo traemos fruto no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y cuando eres una persona de intimidad, una persona de relación profunda con el Señor, suceden cosas que no te puedes imaginar. Por eso, querido, no tires la toalla. Sigue con el Señor y tú verás la gracia del Señor Jesucristo, el favor del Señor Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque acuérdate, sin el Señor no podemos hacer nada. Por eso, acércate de nuevo. Acércate de nuevo. Acércate de nuevo. Y otra cosa, ayúdame, por favor, a acercar más personas a Jesucristo. Ayúdame, por favor, en este trabajo. Ayúdame. Juntos podemos traer muchas más personas a Jesucristo. Por eso te lo pido de todo corazón, que me ayudes a que más personas puedan huir de Jesucristo. Ayúdame a traer las personas, a traer fruto. Ven conmigo para que tu vida traiga fruto. Ayúdame en este labor de Dynamis Radio, donde gratuitamente
A muchísimas personas le hablamos de Jesucristo de una forma llena de fe, de amor, de cariño, de gracia. Y quiero decirte de todo corazón, ven, ayúdame. ¿Y quién de vosotros dice, pastor, yo quiero traer más fruto en mi vida? Si tú quieres traer más fruto, ven conmigo. Juntos vamos a traer más fruto para el Señor Jesucristo. Y si tú nos puedes ayudar, si tú me puedes ayudar, sean con 30, 40, 50 euros en este mes, donde dices, pastor, yo quiero ayudarle a que más personas oigan el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Si tú puedes ayudarme, escríbeme un mensaje al 629 614 174. Si tú dices, pastor, yo quiero ayudar y yo quiero tener más fruto en mi vida, yo quiero hacer algo con mi vida, yo te invito, ven, juntos. Súbete al carro, como dijo el rey Jehu. Súbete al carro, ve y veas el celo que tengo con el Señor. ¿Quién de vosotros dice, pastor, yo le quiero ayudar en este mes? ¿Dónde hay gente de fe, gente que quiere traer fruto? Envíenme un mensaje al 629 614 174. Yo doy las gracias de todo corazón por vuestro amor, vuestro cariño, aquí junto con vosotros, trayendo fruto para vosotros, para el Señor, para su gloria. Desde Dynamis Radio, con vosotros, Pastor Juan Cano.